tardes, soy Luis Fuentes Fuentes, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad del TUC, Campus Tuxtla Gutiérrez. Ya estamos en el cuarto cuatrimestre de la licenciatura. El tema que estamos desarrollando es el de garantías individuales, garantías sociales y garantías de propiedad. Este es un tema de la materia de garantías individuales y sociales. Y a medida que vamos avanzando, nos encontramos con temas un tanto complejos y que requieren irlos desmenuzando a detalle para poder comprender a grandes rasgos estos temas tan interesantes en las leyes. Y bueno, para eso no hay mejor apoyo que el de alguien que ya pasó por todo este proceso, conoce a la perfección el tema y tiene la experiencia del conocimiento. Eso nos aporta muchísimo a los que vamos iniciando esta carrera interesante de Derecho. Hoy agradezco que esté conmigo el licenciado Luis Daniel Hernández López, quien va a apoyarme en esta entrevista. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Gracias por... No, al contrario, gracias a ti. Empezamos por la primera pregunta. Para usted, ¿cuál es el significado de las garantías individuales? Bueno, las garantías individuales son un mecanismo jurídico que tenemos todas las personas que estamos dentro del país, llámese de extranjeros o nacionales, pero que se encuentran dentro del país y que usan ese mecanismo para proteger sus derechos fundamentales. Esto es frente al Estado, que el Estado, el gobierno, tiene la obligación de poner toda la maquinaria de él mismo para proteger sus derechos a través de esas garantías individuales. Esas son las garantías individuales. Segunda pregunta. ¿Cómo se clasifican las garantías individuales? Bueno, las podemos clasificar. Fíjate que según Ignacio Gorgorihuela, pues tiene su propia clasificación. Unos tratadistas un poco más modernos como Luigi Ferrajoli las clasifican en primarias y secundarias. Me gusta más esa clasificación, me gustaría entrar un poquito en ella. Las primarias son cuando el gobierno tiene que proteger y salvaguardar esos derechos fundamentales a través de esas garantías individuales. Es decir, evita el hecho de que los mismos integrantes del gobierno, puede ser ejecutivo, legislativo, judicial, pudieran llegar a vulnerar esos derechos fundamentales de los individuos. Y los secundarios, igual en la misma, el mismo tratadista Ferrajoli, es que una vez que esos derechos fundamentales pudieran haber sido vulnerados, se pudiera hacer un resarcimiento de la lesión que obtuvo el gobernado. De esa manera se garantiza que sus derechos fundamentales estén salvaguardados, una previniendo y la otra, digamos, curando ese bien jurídico vulnerado. Entonces, los Ferrajoli, primarios y secundarios, y tiene su clasificación también Ignacio Gorgorihuela, que sigue estando vigente, pero bueno, nos quedamos con esa clasificación. Muy bien. Y hay algunos otros tratadistas que tienen más clasificaciones, pero bueno, nos quedamos con esa. La tercera pregunta. Las garantías sociales, ¿cómo la podemos traducir? Pues se podría traducir como el mecanismo que tienen los individuos dentro de grupos sociales, como pueden ser los campesinos, protegidos traducidas esas garantías sociales en el artículo 27 constitucional. Podría ser los trabajadores, esto está salvaguardado en el artículo 123 de nuestra Constitución, apartado A y apartado B. Se habla de los trabajadores privados, digamos, y de los trabajadores de la iniciativa privada y de los trabajadores que son empleados del gobierno. Y alguna otra garantía social, pues de los pueblos indígenas. Esto está contemplado en el artículo 4 constitucional. Entonces, digamos que son tres. Podría haber otro, quizá de los ¿qué más podríamos, qué otro tema podríamos tomar? Bueno, tres, digamos, son esos tres: la de los indígenas, de los campesinos y de los trabajadores. Entonces ahí dividiríamos las garantías sociales. Esas serían las garantías sociales. Las garantías de propiedad.
¿Cómo las define? Pues es la forma en la que los individuos, los gobernados, tienen frente al gobierno de que no se les moleste en sus propiedades, en sus bienes, en sus posesiones, y que en el caso de que se llegara a vulnerar, pues tienen como medio de defensa una garantía. Por lo regular esto siempre se ve reflejado muchas veces en el juicio de amparo, cuando se vulneran los artículos 14 y 16 constitucional, pues se habla de que la garantía de propiedad es la que protege que no se les esté vulnerando sus derechos. La siguiente pregunta: ¿qué artículos aluden a las garantías individuales? Del primero al 29, ahí se habla sobre las garantías individuales, que ahora a partir de la reforma del 11 de junio de 2011, porque del 5 de junio de 2011, ese capítulo que se hablaba sobre, decía de las garantías individuales, ahora se llama de los derechos humanos y de sus garantías, y se contemplaba que era del artículo primero al artículo 29 constitucional, aunque ahora que se hace bien la distinción entre derechos humanos y garantías individuales, pues las garantías se reducirían a algunos artículos como podrían ser el primero, el 5, que habla sobre la protección no se puede dedicar al trabajo que quiera, sexto, séptimo, octavo de petición, el 11, el 14 y el 16, por supuesto, y pues digamos que son los fundamentales que hablan sobre eso. Sobre las garantías individuales. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los principios constitucionales de las garantías sociales? Los principios fundamentales constitucionales. Los principios constitucionales son el de la supremacía. La supremacía, eso quiere decir que la Constitución está por encima de todo. Otra vez volvemos al tema de la reforma de 2011. A pesar de que se dice que la Constitución está por encima de todo, viene la reforma de 2011 y dice esta reforma que ahora la Constitución no es la ley suprema, sino está a la par de los tratados internacionales. Y bueno, en el caso de que hubiera alguna discordancia entre ellos, ya no se tendrá que atender a quién tiene, sino que la Constitución puede estar por encima de los tratados, ¿no? Sino se va a tratar de quién protege más al ser humano, si el tratado internacional o la Constitución. En ese sentido, pues sería quien mayor proteja al individuo, esto habla sobre el derecho por persona. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Uno de los principios sería el de supremacía, otro de los principios sería el de la rigidez de la Constitución, tiene que ser algo rígido. Otra sería el de la inviolabilidad de esta Constitución, y otro sería sobre que se es irrenunciable. Puede no renunciar a estas garantías. Esa es una de las preguntas. A ver. Pregunta siguiente: ¿cuál es el objetivo de las garantías individuales? Proteger al gobernado de los posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades. Si una autoridad viola o transgrede un derecho humano, pues el gobernador tiene la facultad de ejercer una garantía sobre esa violación al derecho humano a través de algún mecanismo. El mayor de ellos pues, es el juicio de amparo. ¿Me puede mencionar un ejemplo de garantía individual, garantía social y garantía de propiedad? A ver, un ejemplo de garantía, ¿qué me dices primero? Individual. El artículo primero dice que todos los individuos que se encuentran dentro del territorio nacional gozarán de las garantías que esta Constitución establece. Entonces, está garantizando que por el simple hecho de estar dentro del territorio, sea quien sea un recién nacido, un viejito que está a punto de morir, un extranjero, un apátrida,
llámese gitano, un esclavo, que ya no existe la esclavitud, dice la Constitución, pero pues hay quienes están trabajando pues, las 18 horas. Los de seguridad pública se la pasan trabajando 24 por 24 y eso es parte de que la esclavitud no ha terminado. Siguen haciéndolo nada más que disfrazado. Los mismos guardias de seguridad que tienen aquí, ni siquiera 24 por 24, me parece que los tienen trabajando 15 días seguidos, una semana, y eso viola sus derechos humanos. Habría que tener una garantía para que salvaguardar eso, ¿no? Pero me salió nuevamente del tema. ¿Me preguntaste lo primero que fue? Garantías individuales. Eso fue lo de garantías individuales. Un ejemplo de garantías sociales. Garantías sociales, el artículo, digamos, el artículo 4 que habla sobre la protección a los pueblos indígenas. O sea, está hablando de cómo se va a proteger a una sociedad determinada, que son pueblos indígenas, a través de un mecanismo como pues, el artículo 4 que dice que se hará institutos para proteger a los indígenas, y en el caso, por ejemplo, de que se discriminara a uno de los indígenas, pues se podría presentar nuevamente aludo al amparo. Eso sería... En el artículo de las garantías sociales también trae como ejemplo la educación. Sí, pues la educación, el grupo social al que se vulneraría ahí en todo caso sería pues, a los estudiantes. Es una de las masas a las cuales se le tiene que proteger mayormente. La educación es los temas torales en cuanto a lo social, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Y el ejemplo de ¿qué más? Garantía de propiedad. Garantía de propiedad, pues el artículo 14 y 16 constitucionales, que hablan que nadie podrá ser molestado, lo voy a resumir, en sus propiedades. Y eso pues abarca sus posesiones, documentos, papeles, y lo está garantizando en estos dos artículos. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿me puede mencionar cuáles son los artículos que hacen referencia a las garantías sociales? A las garantías sociales, pues que lo había dicho hace rato, que son el artículo primero, como el primero porque habla de todos, el artículo cuarto, el artículo quinto, a mi parecer, porque habla sobre las profesiones, el artículo 27 y el artículo 27 porque habla sobre los latifundios, podría ser sobre los campesinos, y el artículo 123 que es el gran ejemplo que hay siempre de las garantías sociales en cuanto a los trabajadores frente a sus empleadores o sus patrones. Muy bien. ¿Cuál es el alcance de las garantías individuales? Nuevamente, el artículo primero constitucional dice que todos los individuos que se encuentren dentro del territorio nacional gozarán de las garantías. Entonces, el alcance es, pues, todas las personas que se encuentren dentro del país tienen que ser protegidas por esas garantías individuales. Estamos hablando de la legislación mexicana y del derecho mexicano. Seguramente el derecho colombiano en su constitución dirá lo mismo, y el derecho argentino en su constitución dirá lo mismo, y lo más probable es que sea en el artículo primero constitucional también. ¿Cuál es el alcance? Pues que va a proteger a todos los que se encuentren dentro de su territorio, y que las autoridades que han sido erigidas dentro de ese estado son quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos, no nada más a los ciudadanos, sino, repito, a todo ser humano que se encuentre dentro del territorio. Hace unos momentos me comentó usted algo de las garantías individuales. Ahora se las voy a hacer como pregunta. ¿Por qué se dice que las garantías individuales son irrenunciables? Porque, por ejemplo, después te pongo el ejemplo. En resumen, pues porque nadie puede renunciar a un derecho. Estamos hablando de las garantías individuales, pero primero te diría, no se puede renunciar a un derecho humano. Yo no puedo decir, renuncio a mi derecho a vivir. Ni ya renunció, pues vamos a matar. Y de ahí vamos a la garantía individual. Yo no puedo renunciar a que me sea protegido mi derecho, porque
el Estado tiene nuevamente la obligación de proteger los derechos humanos a través de esas garantías individuales. Pues, por ende, no se puede renunciar a esas garantías, por eso son irrenunciables. Serían todas las preguntas. Le agradezco de antemano su atención. Al contrario. Muchas gracias. Al contrario, mucho gusto.